cuentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, no pasaba nada, ¿viste? No, Nada. todo bien, ¿Eh? ¿Cómo va? todo bien. Está todo bárbaro. Hasta mañana, chao. Este programa en Suecia, la verdad que sería un embole. Bueno. No va. No va en eso. Intratable es esa. No te lo compran en Suecia. Viste que hay países que cierran las cárceles, ponen chorros ahí. No, ya le vamos a exportar, ya estamos llegando. Pitrola, estamos en vivo. Pitrola, estamos en vivo, está el micrófono abierto. Perdón. ¿Cómo anda? Margarita, ¿cómo le va? ¿Bien? Saludar. Muy bien, Gracias por la estar. invitación. Usted es la viuda de Saúl. Exacto. Así es. Es parecida en una versión más joven a Graciela Dufo. Ay, ¿Nunca se lo han dicho? No. A la actriz Graciela Bueno. Dufo. ¿No? Absolutamente. ¿Viste? Sí. A mí me gusta encontrar los parecidos a la gente. ¿A usted Segovia no le ves el parecido? ¿Vio la foto? Ah, tengo para mostrar una foto. ¿Qué le vas a mostrar? No, no. ¿Cuál es? Hoy me la mandaron muy graciosa. Me muero, me muero. No, es con respeto, pará. Está estrenando corte de pelo, Segovia. Sí. ¿La tenés para poner mudo voz arriba o no? A ver, ahí la vamos a buscar, vamos a poner en la pantalla. A ver. Si no dramatizamos un poco ahora. Bueno, vamos a estar contándote todo lo que ha acontecido. Hoy ha sido un día muy, muy complicado. ¿Antes de tener la foto de Segovia o no? Al final. Ay, chicos, pidieron una pará que le voy a buscar. Poné la voz del Una celular. foto, por favor. Estamos trabajando con la máquina de escribir. ¿Eh? Aquí está, tanto, mirá. 10 segundos, acá. Igual no es por ustedes, compañeros. No estaría fallando la computadora, ¿no? Mirá, ¿A quién? mirá. Alcania, Maradona. Mirá. Chupe, dile, mira. Maradona y Canigia. Maradona y Canigia, el pollo sobrero y... Mirá. Pone. Ah, muy bueno. Muy bueno. Él debutó con ustedes. Pero Maradona, no se queje. Bueno. Néstor le tocó bien. Maradona. Y en su mejor momento. Bien. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está. Che, bueno, vamos a desdramatizar un poco, a relajarnos un poco, a relajar las tensiones, a bajar las tensiones, porque ha sido un día imposible. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde va la Argentina? Quiero que me expliquen acá los analistas, los especialistas, qué hay detrás de este paro. Hay gente, por ejemplo, está Pablo Micheli. Buenas noches, Micheli. ¿Qué tal? Mucho para hablar esta noche, gente del gobierno también. Está el señor Carlos Gaveta. ¿Cómo le va, Carlos? Hola, buenas Gracias por estar hoy, ¿eh? Muchas gracias, Martín. Buenas noches. Hola, Santi. Bueno, muchos invitados, muchas voces y como siempre, vos que sos la protagonista de cada noche aquí en América. El hashtag numeral Jueves Intratable. Ese es el hashtag. Numeral Jueves Intratable. Vamos con el primer informe. El primer informe es el del paro, obviamente. Paro, piquetes y protocolo. Señoras y señores, así estamos los argentinos. Todo se debate libremente en Intratables. Buenas noches. Crónica de un enfrentamiento anunciado. Violencia en los piquetes. Piedrazos y palazos de un lado, gases lacrimógenos y camiones hidrantes del otro. Debutó el protocolo antipiquete. Temprano empezaron los piquetes en el Gran Buenos Aires, en la 197 y Panamericana. Los manifestantes están restringiendo parcialmente la zona en Puente La Noria. El piquete entonces en el pleno centro de la capital federal, Corrientes y Callao. Así marchaban militantes de partidos de izquierda al Puente Pueyrredón, hasta interrumpir totalmente el acceso. Vinieron con colectivos y los plantaron también autos en el medio de la Panamericana. Sí, las ingenian para molestar a la gente. Se los insta a despejar las vías de comunicación. Estamos tratando de que lentamente vayan abriendo más carriles. Nos veremos obligados a aplicar el protocolo de seguridad. Si no quieren irse por las buenas, lo que vamos a hacer es que la gendarmería avance para liberar la ruta. Hay 4 gendarmes heridos. Mirá con los palos como están pegando. Estábamos dialogando con los organizadores de abrir un segundo carril, todo bien, y de golpe que alguien recibió una orden, y a los 30 segundos retrocedieron y cortaron el tránsito. No se puede responder con palo, bala de goma y con violencia. La violencia lo único que genera es más violencia. 4 de los 6 detenidos tenían piedras y palos con cuchillos. No es motivo de detención utilizar esto que tengo en mi mano. Esto fue arrojado. Chapa. Esto es metal. Somos 700 los suspendidos en Volkswagen. ¿Y por qué te pegaron? Porque querían que corra el coche. ¿Cómo voy a correr el coche si tengo coches adelante? Hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que actuar para mostrar que el Estado está presente. Por estos cortes, mucha gente que hoy tenía intención de ir a sus trabajos no lo pudieron hacer. Esa es una afirmación
es bastante incorrecta. No es cierto, esta gente sufrió el piquete, quedó varado 1 hora. Vamos a hacer una cosa, yo estaba esperando para hablar con ustedes. Si usted cree que yo miento, no hablamos más, ¿sí? Le mando buenas tardes. No lo creo, sí. Evidentemente hay una decisión de instalar la imagen de la represión como una manera de desplazar la imagen de las ciudades vacías. Bueno, así arrancamos. Jonathan Viala, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, 38 paros en 34 años de democracia. Sí, hoy se consumó el paro número 38. 13 a Alfonsín, 8 a Menem, 9 de la Rúa, 1 a Duhalde, 1 a Néstor Kirchner, 5 a Cristina y el primero a Macri en 1 año y 4 meses. Sobre el piquete, que es lo que propone el informe que discutamos, a ver, había un acuerdo. Primero cortan los partidos de izquierda que estamos viendo, había gente de la UBA, de SUTEBA, de Romina del Pla, SUTEBA de La Matanza. Patricia Bullrich ya había avisado el otro día que no iba a admitir piquetes en los accesos federales. ¿Sí? Acceso Oeste, Panamericana, todos los puntos por los cuales federales se entra a la ciudad de Buenos Aires. El acuerdo era no cortar, ya estaba dado, hoy a la mañana se vio, no cortar el ramal central, si querés, para que circule la gente. Estuvo despejada la autopista Panamericana en 197 un buen tiempo. Estuve 1 hora y media, 2 horas viendo bien tempranito cómo se circulaba. De pronto apareció un grupo de piqueteros, de manifestantes, y cortó igual. La gendarmería despejó, gases lacrimógenos, carros hidrantes, hubo 6 heridos y se llevaron varios detenidos. Se aplicó el famoso protocolo antipiquetes que hasta ahora no se venía aplicando en la ciudad de Buenos Aires. Se ordenó con megáfonos, ahí lo vimos, que se retiraran. No se permitió manifestantes con caras tapadas, tampoco con palos en la mano. No se permitió, bueno, el tema Metrobús en la ciudad de Buenos Aires, que está contemplado. 5 minutos para negociación, es lo que dice el protocolo antipiquetes. Separar niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Y despejar, y este es el punto más polémico, garantizando la humanidad de los manifestantes. Los manifestantes decían no garantizaron la humanidad y la policía dice que actuó de manera correcta. Michele, buenas noches. ¿Qué tal? Lo escucho, por favor. No, la verdad yo no estuve en los piquetes porque las 3 centrales convocamos a un paro nacional sin movilizaciones ni piquetes en ningún lugar del país. No obstante, me parece que tampoco hay que demonizar que aquella gente que está despojada de toda posibilidad de hacer un paro porque no tiene trabajo, o porque tiene trabajo precario o informal, o porque está con necesidades mínimas sin resolver, sin satisfacer, porque trabajan un día a la semana y tienen una changa, porque cobran un plan social, buscan la manera de hacer visible su reclamo. Y me parece que no hay que responderles con palo ni con gas, bala de goma. Me parece que hay que llegar a un entendimiento, tratar de resolver. Ya lo dije en otro programa acá, parece a mí que la violencia, lo único que conduce a más violencia, y justamente quienes tienen la responsabilidad de gobernar, quienes tenemos la responsabilidad de conducir instituciones de la democracia en la Argentina, sean sindicatos, partidos políticos y mucho más quien gobierna, tiene que cuidar que no se desmadren las cosas a los golpes, porque no hay camino posible de salida a la crisis que vivimos en la Argentina a los palos, a los golpes. Me parece que hay que sentarse en una mesa a discutir y a resolver los problemas. No, es cierto lo que dice Pablo Micheli en relación con que hay grupos que quizá no tengan representatividad sindical para visibilizar su problemática, pero eso no fue lo que pasó hoy en 197 y Panamericana. Por ejemplo, estaba SUTEBA Tigre, es decir, sindicatos que tienen una amplia representatividad. Lo que pasó, porque se presta a muchas interpretaciones erróneas, cuando hay un carril habilitado, que es lo que pasó hoy, se dejó un carril para circular, la orden judicial no se aplica, porque la justicia lo que dice es mientras haya un carril y la circulación se permite, no está interrumpido totalmente el paso, no hay orden de la justicia para el desalojo. Eso estaba sucediendo hasta que de pronto los mismos manifestantes rompen ese acuerdo y sobrepasan ese único carril habilitado. Ahí es cuando intervienen las fuerzas de seguridad, no antes. ¿Por qué? Porque ahí había flagrancia, es decir, se estaba cometiendo el delito sin necesidad de que el juzgado de la doctora Arroyo Salgado diera intervención a las fuerzas de seguridad. Eso fue lo que pasó. Y los vehículos que hoy veíamos en la Panamericana, una enorme cantidad de autos que cortaban el tránsito, muchos a confusión creyeron que eran ciudadanos que estaban transitando, yendo a su trabajo, a su casa, al hospital, a donde fuese, y que quedaron varados. No era así. Es una modalidad que ya había pasado cuando fue lo de Kraft, en la época de Sergio Berni, en donde los mismos piqueteros van con sus propios vehículos y cortan la Panamericana. Incluso hay una imagen muy elocuente de un gendarme que prácticamente mete medio cuerpo adentro del vehículo de una de estas personas y se
produce una situación de violencia. A ver Y si esto es tenés lo la mismo que imagen lo que esa. pasó con lo de Bernie y el Carancho. el gendarme Carancho que se tira para simular un accidente. Bueno, ese no era un señor que iba a trabajar, era el vehículo de un piquetero que estaba cortando la ruta. Carlos, buenas noches. Hola, A buenas ver, noches. ¿qué nos está pasando? Por un lado, lo de siempre. Por el otro lado, debo decir que yo que estoy lejos, muy lejos de ignorar las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, que son esas y muchas más, entre otras sacarse de encima a algunos dirigentes que llevan 30 años y que le metieron 11 paros a Alfonsín porque quiso instalar una ley de asociaciones profesionales que regulara eso a la manera de los países más evolucionados. O sea, las reivindicaciones de los trabajadores son justas. Dicho esto, son también justas las reivindicaciones de la gente que quiere ir a trabajar o que simplemente se está desplazando o que tiene que ir al hospital. Y por otra parte, yo jamás entendí este método de reclamar por las justas reivindicaciones de los trabajadores, poniendo a los trabajadores frente al resto de la población. Porque eso es lo que ocurre cuando se corta el tránsito, cuando el resto de la gente no puede circular, no puede hacer sus cosas. Es una estrategia o una táctica que responde a razones políticas, pero no al interés de los trabajadores. Margarita, buenas noches. Buenas noches. Margarita es la viuda de Saúl Baldini y la quiero escuchar, por favor. Evidentemente nadie está de acuerdo con que ocurran este tipo de cosas, y menos con la cara tapada. Pero lamentablemente yo creo que es el mismo gobierno el que está incitando a esta violencia. La violencia del hambre trae esta consecuencia. Fíjese que el doctor Alfonsín, durante tantos años y paros, que en uno de mis libros, que ahora sale el segundo, está registrado paro por paro, motivo, por qué causa era, jamás reprimió. Acá se menciona que hubo 5 gendarmes heridos. También hay una mujer internada con doble fractura expuesta en la mano y es posible que le tengan que amputar el dedo. Esas cosas también hay que decirlas. Y lamento que Patricia Bullrich hable detrás de una cámara y vaya el subsecretario de Seguridad solamente a poner la cara. Sí, Pablo. Yo creo, y en otras partes del mundo, y sin irnos muy lejos, Uruguay, Chile, hablamos del orden del espacio público. Acá hablamos de represión y nos quedamos en la dictadura, que fue malísima, y nos quedamos en Costequi y Santillán, que fue dramático. Pero voy a discrepar con usted porque hay 6 gendarmes heridos, lo que mostraron nuestros compañeros hoy de América Noticias, casi facas. Sí, perdón, y hay 5 cosas. gendarmes que Sí. atacaron a una sola persona, golpeándolo, pero... No tengo la Yo vi las información. imágenes. Hay 6 personas detenidas que también me gusta, porque hay un cumplimiento de la ley. Yo respeto el derecho de todos, pero me parece que si yo me levanto y no puedo ir a trabajar porque no tengo colectivo, tren, subte, paralizado todos los aeropuertos de la Argentina, y además me cortan la Panamericana, o me cortan el Puente Porredón, o me cortan no sé qué historia, grupos que los respeto, pero que cuando vamos a votar tienen un 1.5, un 1.6 y nos quieren cambiar el país, me parece que estamos confundidos. Así que yo creo que, y cambio la palabra, orden público, el que pretendemos todos los argentinos para poder transitar, para poder pasar. El que quiere se acerca a la Panamericana, dice lo que quiere, el que quiere transita. Basta de este tipo de tensiones porque un paro, yo digo la lectura que hace hoy el triunvirato, ¿no? Exitosísimo cuando no hay colectivo, subte, tren, aviones, premetro y nada, la verdad que es una evaluación rara. Pablo, ¿sabe lo que pasa? Es raro. Una cosa, Pablo, Sí, pero todavía en el mundo los medios de transporte los manejan seres humanos. Sí. Entonces, bueno, trabajadores por ahora, sí, está bien. Pero respetan a la gente. Bueno, está bien, no en todos lados, por ahora. Acá en la Argentina Sí, y ojalá no que hay siga. ningún robot manejando un colectivo ni un tren. nada. Ojalá que sigan. Por favor. Espere que no terminé lo que quiero decir. Los trabajadores tienen derecho a parar. Todos no. ¿Cómo no tienen derecho? No. No, hay servicios esenciales. Yo saqué una foto, la subí a mi Twitter, porque en Uruguay y Bartolomé Mitre había 5 obreros trabajando hoy a la mañana que estaban resolviendo, se ve que deben ser del Sindicato de Luz y Fuerza, de algunas de las empresas de energía. Estaban resolviendo una pérdida, no sé si de energía o de gas, no, bueno. Estaban trabajando, pero estaban adhiriendo al paro y eran la guardia
que estaba resolviendo. obvio. O sea que los trabajadores tenemos conciencia de eso. Igual que los hospitales. No van a dejar somos morir a todos nadie. trabajadores, Micheli. Ahora, todos somos trabajadores. Todos laburamos. Sí. Claro. Pero si uno nosotros- trabaja para que te saquen el 50% de Sí, yo impuestos, no dije digamos, que nosotros- uno siente un boludo porque yo sé que yo lo he dicho esto, hace años que no me tomo ni un día de vacación. Y te dicen los trabajadores, todos trabajamos. No, lo que quiero Somos todos- decir- Y todos queremos que todos estemos mejor. Ahora, Está bien. la idea, Pablo, y cómo llegamos a un punto de encuentro para salir de esto. De esto tenemos que salir. Pero- porque este paro no se lo hacen a Macri. Macri pasa, es un gobierno que va a pasar. Este paro es hacia la Argentina. No, Digamos, no. los que pagamos- ¿Y a quién es? No, yo no, ¿Y a yo quién no es? Si hay comparto. elecciones dentro de cuántos. Pero 5 meses. Santiago, no comparto ese criterio y hay que respetar la opinión diferente. Yo no creo que esto sea, no es ni contra el gobierno y obviamente de ninguna manera contra la Argentina. Porque aquí, ¿quién tiene la bandera argentina más fuerte? Usted, él, yo, no vamos a discutir. todos Yo lo que tenemos quiero responsabilidad, decir todos. es que, diciéndole a Pablo, que este paro fue de una contundencia altísima. Porque Yo no vivo en la funciona el ciudad de transporte, Junín, Pablo. en la ciudad de Junín, en la ciudad de Muy Junín discutible. no hay transporte público, no existe. Sí. No hubo un solo piquete, una sola movilización y era un desierto la ciudad. Yo saqué fotos, las subí también Bueno, para pero no me mostrarla. comparás Junín Porque con todas las si vamos a hablar, hablemos con Hablame de las ciudades donde hay transporte y donde se mueve mucha gente. Si vos parás los colectivos, los No, pero trenes, los subtes y te sentís contento, hay yo muchísima- te felicito. Igual Julián es una ciudad muy importante. Pero- Estoy dando- pero no es la estoy dando Argentina. ejemplo. Perdón, pero la Es UTA, Argentina, perdón. Por favor, de uno. Sí, Es por una favor, diputado. ciudad. No, primero, es un país que todavía está discutiendo si se cumple o no se cumple la ley. Lo que hizo hoy la Gendarmería es hacer cumplir la ley. Segundo, es un piquete que pone a trabajadores enfrente de trabajadores. Son los que iban en la Panamericana, iban a las 8 de la mañana o 7 de la mañana. ¿A dónde? ¿A jugar al golf? No, iban a laburar. Entonces, y segundo, es un piquete clase media porque lo hicieron con autos. O sea que muchas de las cosas que se dicen son falsas. Y yo creo que los argentinos quieren salir de esto, quieren salir de esta lucha, de gente que se arroga sobre todo la voluntad de las mayorías simplemente porque tiene capacidad de movilización. Nosotros creemos que esto fue un paro metropolitano, fue básicamente un paro de transporte. En el interior se sintió muchísimo menos este paro, mucho en la capital federal, porque millones de trabajadores que querían ir a trabajar, como todas las mañanas, no podían porque no había colectivo, no había subte, tenían miedo de tomarse un taxi porque los amenazaron los taxistas. Y la verdad que cuando tenían que salir a la autopista se encontraban con que había grupos de gente encapuchado tratando de cortar. Con ese panorama, medir la real acatación del paro realmente es arriesgado. María Julia. Me parece que estamos en el país de los desencuentros, ¿no? Y todos los actores de este conflicto han tomado la misma posición. El gobierno ha cruzado a todos los sectores que hoy se han manifestado en el paro públicamente. Yo no cuestiono, por ejemplo, que se haya instrumentado el plan antipiquetes. ¿Por qué? Porque hubo una instancia previa en la que se buscó un diálogo y se les pidió a las personas que estaban obstaculizando y que habían incumplido el acuerdo previo que habían tenido con el gobierno de dejar un carril libre, lo incumplieron, se acercaron y dijeron necesitamos que lo liberen, no lo hicieron. Bueno, todo esto derivó en que se instrumente el plan antipiquete, el protocolo antipiquete. Pero digo, a ver, tenemos a la CGT acusando a todos los sectores de izquierda por los piquetes y diciendo nosotros no, CGT y CTA, nosotros no estamos de acuerdo con ese método. Tenemos después las comunicaciones, los comunicados de prensa que sacaron todos los dirigentes de izquierda pegándole también a la CGT. Fue un éxito este paro a pesar de que la CGT no movilizó. Después tenemos al gobierno que encuentra también el enemigo justo después de estar envalentonado por la marcha del sábado y también será hacer declaraciones que solamente es como tirar más nafta al fuego. Entonces me parece que con estos desencuentros tramposos, porque no vamos a salir a ningún lado, finalmente sí vamos a estar parados, pero como país, digo, y sin acuerdos, yo no sé qué solución podemos encontrar siguiendo Vos dijiste la puntos de pelea entre encuentro, ¿no? unos y otros. Pitrola, a ver, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mira, quiero hacer una reflexión, o dos o tres sencillas. Rápido, pues somos muchos acá, en las Pitrola. ciudades, Claro, somos... 4 palabras. No, pues si vamos a decir 4 reflexiones, se le tiran 8. Sí, muy por rápido. favor, sí, En disculpe. las ciudades europeas, cuando hay grandes paros, y para el transporte también, como bien dijo Pablo, porque son trabajadores, se producen embotellamientos descomunales. Eso no ocurrió hoy en ningún lugar. Es decir, no solo 10 millones de trabajadores plebiscitaron contra el ajuste, que son argentinos, porque pareciera que no, sino que hubo una clase media que adhirió al paro. Y lo vi en la avenida Rivadavia, 3 de cada 5 negocios estaban cerrados. Esta es una reflexión. La otra es que contra la impronta no movilizadora de la cúpula de la CGT, hubo actos de la CGT y la CTA en común en Mendoza, en Córdoba, en Río Negro, en el cordón industrial de Rosario.
un gran acto de sindicatos docentes en Neuquén por todo el país. Hay una impronta movilizadora. Este paro nació de abajo y fue Ahora, Néstor, aquel 7 de marzo. acá lo que se necesita con urgencia es generar trabajo. Acá No hay te que quepa ninguna duda. Y así, ¿con qué trabajo? ¿Quién me viene a invertir Bueno, un peso? el movimiento a ver, lo dijo Eve hoy. Justamente hoy, ¿no? Sí. Sí. Hoy estaba fue todo el día la jornada y mañana también culmina, va a ser gran parte del día. Estaban los principales, ahí había dueños de empresas. Y de empresas muy, muy grandes, tanto nacionales como extranjeras. El dato fue que el paro se sintió, obviamente, era imposible. Llegabas y no había nada, no había movimiento. Pero dentro del foro fue algo que mencionó específicamente Macri, diciendo, qué bueno, empezó así, qué bueno, acá estamos todos trabajando. Fue la manera de responder al paro porque estaba colmado el salón. Ahora, indudablemente, hay dudas sobre Argentina y el paro le genera dudas, pero porque las dudas están en justamente la gobernabilidad, lo que siempre hablamos. Si todos no llegamos a un acuerdo y unos ponen palos y otros ponen palos, es muy difícil sacar adelante un país. Y eso era básicamente las dudas que podía haber. En general, todos son más optimistas los extranjeros que nosotros sobre el país. Hoy, sí, por favor. El CEO de Philips, respecto a lo que dice Liliana en el Foro Económico Mundial, dijo, se llama David Sotomayor, dijo, el paro general y este clima desalienta las inversiones. Mirá qué fácil, ¿no? Hay un clima no del todo propicio, quiso ser diplomático el tipo, para inversiones de largo plazo. O sea, esto es un quilombo y así no invierte nadie. Te tradujo lo que quiso decir el CEO de Philips. Yo lo que digo es, una cosa es la contundencia. Sin duda fue un paro contundente. Si vos no tenés subte, tren, taxi, colectivo, va a ser un paro contundente. Esa fue la palabra que encontró la CGT y la CTA. Otra cosa es la legitimidad popular que tiene el paro. Hay una encuesta de la empresa Vistage que reúne a empresarios muy importantes del mundo. Sobre 125 empresarios argentinos consultados hoy que trabajan en Córdoba, Mendoza, Capital Federal, Gran Buenos Aires, pymes, pymes, no grandes empresas, pequeñas y medianas empresas de hasta 500 empleados, el 89% de las firmas no estuvieron de paro y el promedio de asistencia de empleados fue 78%. Por eso yo digo, una cosa es la contundencia, la gente que intentó ir a trabajar y no pudo, y la gente que no pudo directamente, y otra cosa era qué pensaba la sociedad del paro. Amadeo. Yo me tomé el trabajo de preguntar por qué pararon. Estuve leyendo todas las declaraciones. Por paritarias libres. Paritarias libres hay. Crear pobreza, el mismo nivel de pobreza con el que recibimos. Perdón, las paritarias libres las está negando el gobierno. El mismo nivel de pobreza con el que recibimos el gobierno, por el cual no le pararon al kirchnerismo. Parar las importaciones. Hemos probado con todos los números que estamos importando menos que los últimos años. Despidos. Está clarísimo que pasó lo peor y estamos recuperando. Flexibilización laboral. Paritarias libres, ya lo dije. Salarios estables, vamos a paritarias. Derechos de los jubilados. Estamos haciendo la mayor inversión de la historia en la reparación histórica. Todo esto demuestra dos cosas, Santiago. Lo primero es que nosotros queremos dialogar sobre estas cosas y no se quieren sentar a conversar. Pero sobre todo demuestra que este es un paro político. Margarita. Primero, a los jubilados la reparación histórica la están cobrando moneda a moneda. Tengo un amigo que tiene sentencia firme y no aceptó que le paguen porque le querían pagar una mínima parte y el resto en varias cuotas. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Eso por un lado. En segundo lugar, el presidente Macri, un presidente que no sepa cuánto gana un jubilado, que no le alcanza para nada, 6.000 pesos. Muy pobre, señora. No es una chicana, 9.000 pesos. ¿Por qué un jubilado no gana 9.000 pesos? Porque no se lo el kirchnerismo reconoce. los dejó atrasados. Los niños, sí, puede ser. Porque siguen con la rebaja ¿Qué tenemos de que ver patronales. Exactamente. Claro. ¿Quién va a venir a invertir a Argentina cuando las tasas de interés son tan altas? Esto es una tipa financiera. ¿Quién va a venir a invertir? Pero aparte, ¿qué culpa empresario tenemos va a nosotros invertir? si no gobernamos? ¿Qué tenemos que ver con que el kirchnerismo dejó? No, queremos las No, propuestas. porque en Queremos realidad propuestas, esa Checo. historia no tiene que ver con los que tuvimos una actitud confrontativa. Cuando Bueno, yo hablé, todo, en esa foto hay algunos que... Después de tantos meses no nos podemos seguir colgando de la herencia recibida. Ah, Ya tendría por supuesto. que haberse Pero solucionado. yo digo, acá se generan fábulas alrededor de cuestiones, ¿no? Digo, porque acá también se discutió el otro día, después de la marcha del 30 de marzo, aquella frase mía, que bueno,
utilicé un verbo, déjame terminar, un verbo que donde está parece que una parte del periodismo de la Argentina y el gobierno particularmente está susceptibilizado. Yo la verdad no veo ningún ejército de ocupación, excepto la base militar de Estados Unidos, que está por aprobar Macri en Tierra del Fuego y en alguna otra provincia. Pero después te olvidás. Bueno, y la China. Pero no veo ningún ejército de ocupación que quiera atacar a la Argentina. No veo en realidad que Cristina Fernández de Kirchner, a quien yo he criticado y sigo criticando porque la hago responsable en gran medida de muchos de los problemas que hoy tenemos, que este gobierno ha agravado, no la veo con condiciones que pueda dar un golpe Pablo, no te equivocaste con la palabra institucional en la Argentina. Entonces, yo te lo dije hoy, Johnny, dije que puede ser que al fragor del discurso, como no tengo el prejuicio ni el miedo de que pueda haber un golpe de Estado en la Argentina, utilicé la palabra caiga en lugar de utilizar la palabra cambie, se modifique. Y de verdad, ¿por qué? ¿A dónde está el peligro de golpe de Estado en la Argentina? Pablo. No, ojo con los verbos. Yo no hablé de violencia. Ojo con los verbos. No hablé de violencia. Ojo, eso no fue un verbo, fue una definición. Por favor. Si el paro fue grande, chico, no, para mí realmente no es el problema ahora. El problema más importante es que para poder medir el paro tendría que existir libertad de ir a trabajar y eso no existió. Entonces, vuelvo a repetir, hay lugares donde, como en Italia, en el horario de que la gente va al trabajo a la mañana, los colectivos andan, y cuando la gente vuelve, los colectivos andan y el resto es paro. Por ejemplo, y además, si andan los aviones, no andan los trenes, hay toda una cosa para poder permitir al que quiere trabajar que pueda trabajar. Los piquetes que se hicieron hoy no son igual que los piquetes de otros días. Hoy estaban destinados específicamente a que la gente no puede ir a trabajar. Y yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho a ir a trabajar. Negocios que estaban cerrados, no sabés si estaban cerrados porque no llegó la gente o no estaban cerrados porque querían cerrar. Entonces la evaluación que estamos haciendo, pero acá no importa ni siquiera una evaluación estimativa de qué es lo que podía haber pasado o no. Si nosotros no entendemos lo que significa la libertad en todo el sentido más amplio del asunto, estamos en problemas. Me parece que eso es lo que está pasando ahora. Para que Andrea, junto a sus hermanas, tiene una estación de servicio. Sí. Contanos cómo fue tu historia, por favor. Sí, es un poco lo que dice él, que no te dan la libertad de trabajar. Es decir, nosotras somos una empresa familiar, que mi papá está discapacitado y tuvimos que afrontar el negocio. Y bueno, estamos trabajando como podemos. Vivimos como podemos y que te vengan a apretar desde el día de ayer amenazando, no abran porque no saben lo que le va a pasar, porque sabemos dónde viven, porque sabemos los que tienen hijos y todas esas cosas te ponen súper mal, pero teníamos que trabajar porque al otro día hay que pagar las cuentas. ¿Fue la patota de un gremio que te apretó? Sí, la de Soy Hipe. ¿De Acuña? Claro, sí, es el sindicato de empleados de estaciones de servicio. ¿El de Carlos Acuña? Claro, sí. ¿Cómo te van a apretar? ¿Por qué la bueno, vas a bueno, todo el tiempo. De la misma manera, perdón. A ver, De la misma manera que los empresarios aprietan a los trabajadores Bueno, y hay aprieten a los transporte para que vayan a empresarios. trabajar. Pues de la misma manera significa que está bien. Pero cuando vos decís de la misma manera, ¿estás justificando? ¿Qué estás diciendo? Justifica la No estoy violencia. justificando, pero si hubiese habido colectivos, los empresarios echan a los empleados que no iban a trabajar hoy. Ojo, Yo dije, muy clarito dije que para empezar, no hay nada más importante que un trabajador tenga derecho a parar las veces que quiera. Sí, Ni siquiera estoy de acuerdo, pará, no interrumpas. Ni siquiera estoy tan de acuerdo en evaluar que si fueron 8 paros a Alfonsín o 7 paros a Magoya. Yo creo que el trabajador siempre tiene derecho a hacer el paro. Pero también es cierto que como pretende hacernos creer recién con lo que dijo acá el compañero Micheli, diciendo que nosotros igual ciertos servicios públicos... No es cierto eso. Hay un montón de cosas que realmente son servicios públicos y son paradas junto con el paro. Y vuelvo a repetir, no me interesa la evaluación, me interesa que yo tengo derecho a ir a trabajar libertad. donde Hay quiera patota, y punto. Santiago, mira, te quiero mostrar una cosa Sí. muy cortito. Esto es Ferrocarril Urquiza, ¿sí? Esto es un comunicado que ellos pusieron, es muy largo y al final... Dice, pero hay una cosa que tenés que saber, es de ayer, que tenés que tener en claro, perdón. Si mañana venís a trabajar, no solo serás un simple carnero, serás un traidor a la patria. Le pone Ferrocarril Urquiza, Juventud Ferroviaria. Sí, pero te digo algo. algo. Lo de Viviani es lo que le hicieron El tema es así. Hoy nosotros necesitábamos trabajar porque mañana el combustible que se vende hay que pagarlo. Y si no, la petrolera no te da más combustible. Entonces, ¿de qué manera seguís trabajando? ¿De qué manera le pagás a los empleados? Está todo bien que paren. Nosotros no tenemos problema. No estamos en contra de nada ni de nadie.
estamos queriendo trabajar para pagar las cuentas que al otro día hay que pagarlas. Y es mucho lo que hay que afrontar. Y aparte hay que vivir, aparte hay que mantener a mis viejos que son grandes. Y bueno, y si no cerrás, de eso, y si no, claro, ¿qué tenemos que cerrar? Claro. ¿Qué tenemos que hacer? No sabés qué hacer. Pero tampoco es que te vengan a vallar a la noche, a las 12 de la noche, te vengan a vallar los surtidores, te vengan a amenazar con palos. Y gente grandote, somos 3 mujeres para que vengan gigantes a amenazarte. ¿Qué les dije ayer? Acá quién gobierna. El más guapo siempre, vamos. Mira, Santi, yo creo que en primer lugar hay que distinguir entre el paro y el piquete. Son dos fenómenos completamente diferentes. Uno es absolutamente legal, está en todo su derecho, además constitucional, para hacerlo, y el otro va en contra de la Constitución, es ilegal, no es representativo, y entonces hay que separar bien esas dos cosas. Respecto del impacto sobre las inversiones, incluso el piquete, que es ilegal, tampoco cuando uno mira, por ejemplo, países del primer mundo, Occupy Wall Street y un montón de movimientos antiglobalización en los cuales esta historia de los piquetes no para inversiones, ni mucho menos. Así que corramos ese miedo, no pongamos el miedo de que esto para inversiones, ni mucho menos. Ahora, lo que sí me preocupa es que los planteos del paro, yo hoy lo escuchaba a Sola, a la mañana, dando la conferencia. Sí, muy bien, el paro tuvo su acatamiento. Ahora, los planteos de las razones del paro demostraban que le habían errado en el tiempo. Porque, vos fijate, mirá, dos cosas decía Sola. Decía caída de capacidad adquisitiva y decía pobreza. Esas son las dos razones económicas que dio hoy a la mañana. Mirá, eso verdaderamente ocurrió en el primer semestre del 2016. Hubo caída fuerte de la capacidad adquisitiva, hubo crecimiento de la pobreza. Llegó a 34%, ahora está en 30%. Está bajando la pobreza. Entonces, la verdad que si hicieron un paro por la pobreza, tendrían que estar poniendo el hombro en un momento en el cual la pobreza está bajando. Lo mismo con la capacidad adquisitiva. Están cerrando la mayoría de los gremios, muchos de los cuales fueron al paro. Están cerrando, muchos cerraron. Por ejemplo, comercio, cerró una paritaria 20% con cláusula gatillo, le gana sí o sí a la inflación. La mayoría de los gremios están cerrando, bancarios, 24%, le ganan sí o sí a la inflación. La mayoría de los gremios están cerrando entre 20 y 25. O sea, estamos en un proceso en el cual racionalmente, gremio a gremio, le están ganando a la inflación. O sea, tampoco queda el argumento de la capacidad adquisitiva ahí. No voy a... Con Martín no voy a discutir estadística, pues siempre tira cantidad de números. La realidad es la sensación térmica. Digan lo que quieran decir. Lo concreto es que hubo un paro que fue de un alto acatamiento. No fue el 90%. ¿Cuánto le quieren poner? ¿80? ¿78? Pero Pablo... No sé, pare. Y no pueden meter a todos en la misma bolsa, porque es lo mismo que yo dijera, todos los periodistas son factibles de que sean comprados. Bueno, no es así. Sería injusto si yo dijera eso. Si ustedes dicen que el paro se hizo porque los piquetes, porque en realidad lo fueron a apretar grandote y no lo dejan trabajar. Nosotros no hicimos ninguna de esas metodologías. No dijimos eso, Repudiamos esa metodología. Y creemos... porque usted dice que no le hago creer... el piquete. A usted no creo que le haga creer nada, Levina. Está repudiando el piquete. Yo no le hago creer nada. Yo digo lo que realmente veo desde un punto de vista objetivo. Y en verdad, vuelvo a insistir. Si uno le dice... Che, pero el gobierno habla de diálogo para resolver esto y dice, ¿por qué no vienen a dialogar? Y yo le pregunto a Amadeo, y mira para el costado, se hace el distraído. A las 12 te da. No nos convocaron nunca a dialogar. ¿Cuántas veces lo dije en este programa? Fuimos hasta octubre del año pasado. Nos recibía el Ministerio de Trabajo de vez en cuando, nos escuchaba, no nos resolvía nada, pero era amable, yo lo dije. A diferencia con el otro gobierno, esto por lo menos nos reciben. Yo lo dije en varios programas. Pablo, ahora ni siquiera el teléfono le van. A ver, Pablo, para atender. Bueno, entonces por favor, no mientan. Me cuesta entrar porque, francamente, yo este tipo de debate así... con el mayor respeto a todos, les digo, hay momentos en que le estamos faltando el respeto a la audiencia. Te lo digo a vos también con el mayor de los respetos. Yo sé que este programa se basa un poco en eso. O sea, la enorme audiencia que tiene que ver con que a veces nos agarramos... Pero no pasa por ahí. Si quieren, tranquilo, cada uno acá dice lo que quiere. No, de acuerdo, pero no lo digamos... Lo importante es debatir con respeto. Claro, no lo digamos todos a la vez, es lo que estoy tratando de decir. Adelante, Entonces, Carlos, sí. Bueno, lo que... yo debe ser mi provecta edad, ¿no? Mi ya provecta edad me hace escuchar todo esto que escucho aquí y ver los acontecimientos del día de hoy como una película que ya he visto muchas veces.
Entonces creo que deberíamos tratar de ir un poco al fondo de la cuestión. Yo le preguntaría a Micheli, por ejemplo, que representa a una central sindical que es una alternativa al monopolio absoluto de la CGT, etcétera, etcétera, si estaría dispuesto a que una nueva ley de asociaciones profesionales limite el tiempo de los dirigentes, si estaría dispuesto a que algunos dirigentes sindicales, e insisto con lo que dije antes, los derechos de los trabajadores y las necesidades de los trabajadores aquí están fuera de discusión, son enormes e injustas. Estoy hablando de otra cosa, sino de la dirigencia que tienen los trabajadores. Por ejemplo, todos los argentinos hace 2 semanas recibimos un sopapo en la cara de parte de Luis Barrio Nuevo, dirigente sindical de hace 30 años largos, que organizó una fiesta de cumpleaños en Parque Norte, por supuesto, él no lo va a hacer en Villa Martelli, en Parque Norte, con 350 invitados, cada uno de los cuales recibía un anillo con las iniciales de Barrio Nuevo. Al salir se le regalaba un habano Coiba, hubo champaña, hubo números artísticos. Hay que tratar de imaginarse cuánto ha costado eso. Y el colmo de los colmos, la decoración era de la película El Padrino. Díganme si eso no es un sopapo. Estaba Marlon Brando ahí vestido de Don Corleone en el cumpleaños de un dirigente sindical argentino millonario, de los cuales hay muchísimos, casi todos. Bueno, hoy hay un... Entonces, bueno, pero no, perdón, por favor. Perdón, cuando termine voy Sí. a escuchar. Adelante, Carlos, sí. Entonces, la pregunta es, yo creo, el problema es que los dirigentes sindicales, así como los dirigentes empresarios, como los dirigentes políticos, lo dijo el presidente hace unos días por primera vez desde ese lugar, dijo, aquí hay mafias sindicales, empresarias, policiales, denunció todo eso. Entonces no deberíamos dedicarnos a resolver todo eso. Y termino recordando algo. Hace 2 días se murió Giovanni Sartori, famoso filósofo y sociólogo italiano, que decía que sin instituciones no hay ni política, ni cultura, ni sociedad. Entonces, es eso, tenemos que modificar eso y tenemos que colaborar todos. Ahora, ¿por qué muchos, no todos, repito, muchos, no todos, pero en pos de los trabajadores siempre se quedan con el vuelto? Porque esto, repasando un poco la historia, se ha dado con muchísimos casos. ¿De quién hablas? De ¿De hecho, los dirigentes? De los dirigentes. Caballo Bueno, Suárez, la chico, lo que ha perpetuidad sido. del poder. Sí, Bueno, el Caballo Suárez es un ejemplo obsceno de eso, ¿no? Ojalá fuera solo el vuelto. Es mucho más. Tienen fortunas enormes, campos, viven en casas maravillosas. Cuento una anécdota brevísima. En el año 77, exiliado en Francia, fui a entrevistar al secretario general de la Organización Internacional de Periodistas, que a su vez era secretario general de la CGT francesa, que tiene 6 millones de miembros. Lo fui a entrevistar para denunciar la represión sobre colegas aquí en Argentina. Teníamos una lista de 99 entre desaparecidos, asesinados y detenidos. Bueno, charlamos de todo eso y a las 6 de la tarde me dice, ¿te querés venir a comer a mi casa? Le dije, ¿cómo no? Lo cuento rápido. Bajamos al subsuelo, se subió un Renault 5 que tenía 4 o 5 años, me llevó a su casa en un barrio popular, una casa muy confortable, pero modesta. Entramos, estaba su señora cocinando, cenamos con los chicos. El secretario general de la CGT francesa y de la Organización Internacional de Periodistas se levantaba para ayudarle a llevar los platos a su mujer. Y yo miraba eso y pensaba en dirigentes como los que tenemos nosotros, que hacen cosas como... Carlos, ¿y quién tiene el poder real en la Argentina? Y yo creo que lo tenemos que arreglar entre todos, pero el gobierno, cualquiera que sea, no soy liberal, lo aclaro de una vez por todas, soy un hombre de izquierdas, pero un hombre de izquierda que también ha aprendido que las instituciones son importantes, porque hace 40 años yo andaba con las armas, tratando de resolver el mismo problema. Ya aprendimos que no va por ahí. No es la solución, ¿no? No es la solución. En aquel momento se pueden entender muchas cosas. Teníamos la dictadura de Onganía, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema que te sugiero que algún día hagas un programa acerca de ¿Puedo eso. decir algo, Santiago? Sí, ¿Puedo? Sí, por favor. La décima parte que el señor. Acá hay mafias sindicales que están instauradas hace muchísimo tiempo
sindicalistas empresarios. ¿Por qué no es el debate ahora? Maneja con barras bravas. El presidente denuncia mafias sindicales, pero ¿ante quién lo hizo? Ante Gerardo Martínez, que se está valiendo de las mafias sindicales para hacer convenios a la baja con Guillermo Pereira, un poderoso sindicalista también lleno de plata, con Gerardo Martínez, que es un ex integrante del batallón 601 de la dictadura militar, delatando gente, con el ESMATA, que es la patota más brutal que tenemos ¿Con quién en querés que ningún lo haga? sindicato. No, eso bueno, ya no digamos se puede hablar contra las mafias sindicales y después pactar con ellos. Pero hoy se publicó en el boletín oficial. Por favor. Termino, habló bastante. Yo digo, todos los gobiernos Cristina también pactó con las mafias sindicales. A nosotros, Pedraza, bajo el gobierno de Cristina, nos mató a Mariano Ferreira. Creo que hay que terminar con la tutela del Estado sobre los sindicatos y con el sindicalismo empresarial y corrupto. Esa es la batalla que yo veo que solamente está dando la izquierda, el Partido Obrero y otras agrupaciones en el seno del movimiento obrero. De las fracciones del peronismo no lo veo. La CTA es la banderada del planteo de la libertad sindical en la Argentina. La CTA ha sido la organización por excelencia que ha denunciado la Organización Internacional del Trabajo y ha llevado a la Corte Suprema para que los fallos le digan al gobierno anterior y a este que tienen que modificar la ley 23.551 de asociaciones sindicales porque esa ley permite la burocracia, que se eternicen en los cargos y nosotros lo hacemos desde el ejemplo. Yo no estuve en ningún cargo como dirigente sindical más de 2 periodos. En la CTA, este es mi segundo periodo como secretario general, que vence el año que viene, y ya lo dije públicamente por todas partes, no vuelvo a ser secretario general ni ocupar ningún cargo. Tengo proyecto de ley, Pablo, no lo quieren tratar. Pero sobre el ¿leyeron hoy el boletín oficial? Bueno, lo hemos presentado. ¿Cómo? ¿Leyeron hoy el boletín oficial, Pablo? ¿Leyeron hoy el boletín oficial? Sí, ¿Leyeron hoy el boletín oficial? No, yo esta no semana anticipé acá en Intratables que el gobierno, después de la marcha del sábado y cuando el presidente dijo voy a ir contra las mafias, voy a profundizar algunas batallas, como por ejemplo contra la corrupción en el sindicalismo, iba a ir por eso. Hoy se publicó en el boletín oficial una serie de puntos vinculados con las elecciones en los sindicatos. Por ejemplo, se dice que se va a impedir que se presenten elecciones en los sindicatos aquellos que tengan causas judiciales abiertas, penales o civiles. Se le pide a los sindicatos que, por ejemplo, tengan la boleta electrónica a la hora de elegir, que se instaure el cupo femenino que no se usa como un modo también de renovación. Todo eso está publicado hoy en el boletín oficial y tiene que ver con este tema. ¿Por qué no le da la personería gremial a la CTA que le ha reclamado el mundo sindical y la OIT y la Corte Suprema? Sí, coincido. Entonces, ¿dónde está la democracia que quiere el gobierno? Que aplaudir. Solo eso, ahora se la sacaron a ver, lo que decía, como en 2014 dijo Mauricio Macri, que tiene que ser un llamado de atención el paro al gobierno en ese momento, yo creo que hoy también, independientemente de las diferencias que podamos tener, de los cortes, y si está bien el antipiquete o no, digo, tiene que ser un llamado de atención para Mauricio Macri, como fue también tal vez una palmada en el hombro la marcha del otro día. Entonces, como una cosa tiene que ser la otra. ¿Por qué le vendemos una realidad aumentada como hace Amadeo o el optimismo de Tetaz? Afuera hay graves problemas, pero no es joda, no es que uno quiere sacar ventaja político. Es tan complicado, estamos complicados como país. Si no vemos eso, si desde acá le transmitimos y le faltamos el respeto al trabajador, le mentimos, digo, como los políticos, los que son parte del gobierno, le mentimos a la gente, le hacemos creer que está todo bien, cuando apagamos la televisión, nos vamos a dormir al día siguiente, afuera la gente está jodida. Está jodida. Demos números. Diputado. A ver, nosotros coincidimos en que tenemos una realidad muy dura en lo social. Nosotros empezamos a medir la pobreza, es una realidad que le damos del kirchnerismo. Nosotros nos hacemos cargo y lo decimos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿este es el camino para solucionarle la vida a la gente, sobre todo a los más pobres, que son los informales, que no tienen defensa sindical, que son los que viven de la changa y que hoy no pudieron ir a trabajar porque no tenían transporte público? A ese 30% de pobre que nos dejó el kirchnerismo, hoy le hicimos la vida más complicada. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Quién banca la estructura, la mega estructura que es para montar semejantes cortes? Movimientos. Sí, los movimientos, sí. Como bien decía Pitrola, hay sindicalistas que son sindicalistas empresarios. ¿Sí? Hay tipos que atienden los dos costados del mostrador, están de los dos lados. Yo te voy a dar un ejemplo muy concreto, que lo conocemos. Santa María tiene una radio, un diario, Página 2, el Centro Cultural Caras y Caretas, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que ahora está por comprar un club.
Club Esportivo Barracas. Digo, hay sindicalistas que juegan de los dos lados. Eso no quiere decir que la situación económica esté bien, porque hubo una clara violación de un acuerdo tripartito que se dio a principio de año, que era entre el gobierno, estos mismos sindicalistas que pararon hoy, y los empresarios, que era, muchachos, diciembre año pasado, marzo de este año no se despide. Se aguanta la situación porque no hay manera. ¿Y qué pasó? El sector empresariado, que también hay que mencionarlo, no cumplió. Alpargatas, Tramontana, Georgalos, Ideas del Sur, Van Gogh, Atanor, Volkswagen, General Motors. Digo, marquemos la responsabilidad de un sector empresarial que no cumplió y un sector sindical que no representa a los Segovia, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Te escucho. No, yo pienso que estamos desviando el eje de la discusión. El paro... Después podemos discutir si hay sindicalista pobre o rico. Acuerdo que tiene que haber una democracia sindical. Hay que hacer como se hace en la CTA. En la CTA votan los afiliados y esa es la verdadera democracia que tiene que tener. Y después sí, también coincido que hay un montón de pares nuestros que son millonarios. Ahora, no es el eje de la discusión. Estoy de acuerdo con el compañero... ¿Vos trabajas para la Nata ahora? ¿Por qué digo esto? Con la remera de PPT. Su partido político. Se llama Patria para Todos. Enfocale, pasale bien el chivo. Estamos haciendo. Sí. El problema hoy por hoy podés sacar un balance si el 50% paró, el 60% paró o el 100 o el 200. El problema es por qué pararon. Si el gobierno está dispuesto a escuchar los reclamos de los trabajadores. Claro. Porque acá no tendríamos que parar ninguno. La verdadera realidad es que antes, ¿por qué paramos? El changuito, lo estuve explicando la vez pasada. Antes íbamos al almacén y traíamos un changuito lleno de comida. Hoy por hoy tenemos un 60% menos. Y eso es lo que estamos peleando, eso es lo que se está discutiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno no está entusiasmado de que nosotros llenemos otra vez. Al contrario, lo que les pasa a los docentes, el 18%, ¿qué pueden ganar con el 18% o el 19% en 4 cuotas? La pobreza, el hambre que hay, la desocupación, todo eso, el gobierno tiene que escuchar. Amén de lo que ustedes quieren plantear hoy por hoy y desviar el foco de los compañeros, en la cual me solidarizo con los compañeros, porque los compañeros de izquierda históricamente estuvieron en la calle defendiendo a los trabajadores. ¿Por qué te solidarizas con esta mujer que sí? A ver, por favor. No, el que, bueno, sabe mucho más del caso es mi abogado que está ahí, ¿le podés dar la palabra? No sí, sé. Después, por favor. Porque él es el que, bueno, después de que pasó todo este inconveniente, hay denuncias penales, ya están en la UFI, que bueno, él sabe bien cómo vamos a seguir con el tema, también cómo se va a seguir trabajando el día después. Porque no es lo que pasó hoy, el apriete de hoy, como le quieran llamar. Nosotros no es que sentimos apriete, es que no nos dejaban trabajar. Ahí pueden no podíamos trabajar. Entonces no somos de ningún partido político, nada, no entendemos ni siquiera de política, porque mi papá nos enseñó a trabajar, trabajamos desde los 12 años, es una empresa familiar que ellos lo conocen a mi papá, que es de toda la vida. Estaba discapacitado sentado ahí, que si ustedes lo vieran, daba una pena que obviamente que vamos a salir como leonas a defender a mi papá. Y no nos va a parar nadie, y siempre vamos a salir a defenderlo. Porque trabajamos desde chiquita, no nos enseñaron política, nos enseñaron a trabajar, a limpiar vidrios, a lavar autos, a despachar nafta, como estuve despachando yo en nafta. Y bueno, gracias a justo pasaba nuestro amigo, que es el abogado. Sí, a ver, Martín, por favor. Sí, yo quiero retomar el punto de Segovia, ¿no? Es verdad que el planteo central que hay en la calle, la sensación térmica central, no es como la crisis del 2001-2002, que era una crisis de desempleo alto e inflación baja. Esta es una crisis ciertamente de desempleo moderado, relativamente bajo, pero sí de inflación alta, sobre todo el año pasado, que afectó la capacidad adquisitiva. No 60%, ese número que usted tiró, permítame decírselo con respeto, es un disparate, no. La caída de la capacidad adquisitiva de los salarios el año pasado promedió el 6%, eso lo dijeron muchos estudios de distintas consultoras. Ahora, lo que también está claro, y esa es la apuesta que le quiero hacer a Brancatelli y le quiero hacer al señor Segovia. El año pasado... Déjame terminar, yo te escuché. Déjame escuchar que yo te escuché. 35% de aumento de paritarias promedio del año pasado contra 41% de inflación. 31, ¿eh? No, 35% promedio. Te fueron los números, Martín. Si querés, déjame atender de a uno con todo junto. Si querés, hacemos yo te hago una apuesta también de que el número de paritarias promedio fue 34,5.
31%. 34,5 fue el promedio de paritaria del año pasado. 31. Pero después queda, está el archivo, no hay problema, está el archivo, lo seguimos después por las redes sociales al debate este. Y algunos Ahora, 27. en cualquier caso, en ese caso serían 10 puntos de caída de capacidad adquisitiva, no 60. Ahí viene la apuesta que les quiero proponer. A Pablo se la hice a la apuesta el otro día, le hice la propuesta por la radio. Le dije, mira, yo te apuesto que este año los salarios le van a ganar a la inflación. Porque todos los acuerdos paritarios están yendo en ese sentido. Eso es lo que yo no entiendo del paro. ¿A costo de qué? Si vos, pará. Eso es otro debate. Pará. Vos te preocupabas recién por la capacidad adquisitiva. Yo te digo, estamos en un momento en el cual este año los salarios le van a ganar a la inflación. Bueno, es te una ofrezco, promesa. te ofrezco, no es una promesa, es una apuesta. Te ofrezco a Brancatelli, a Segovia, a Micheli ya se la quise jugar y Micheli me dijo que tenía razón, me dijo que él estaba convencido también que iban a ganar los salarios. ¿Te puedo decir algo? La inflación va a rondar el 25%. Señora. Y hablamos de un aumento del 18%. Yo le pido una cosa, vamos a calmarnos un poco. No es verdad, la voz. 18 más gatillos. Martín, ahí está. Pablo, sí, para cerrar con vos. No, simplemente, y para no ahondar en otra cosa, hay 6 puntos, decís vos, y creo que por ahí es el promedio, que se ha perdido, o 10 puntos, en algunos casos, del salario del año pasado. Por lo tanto, solamente se le va a ganar la inflación si esos 10 puntos se contemplan, o si querés un promedio entre los 10 y los 6, 8 por encima de lo que se está planteando. Si es 18, 19, en 3 cuotas, volvemos a perder los trabajadores y esta economía no recupera el consumo interno jamás en estas condiciones. El problema es que hay un 7% de desocupación y un 30% de pobreza. Quiere decir que hay un montón de trabajadores que son pobres y también hay un tercio de los trabajadores que están en la informalidad y que efectivamente si hoy no llegaban al lugar a donde hacen la changa, a donde atienden el negocio o a donde van a, no sé, hacer un trabajo de cuentapropista, no tienen el mango que les resuelve la semana. Entonces, obviamente que hay un problema. Ahora, si todos los sectores desconfían de los otros, y ahora el INDEC también lo anulamos y decimos, no, las cifras que tira el INDEC ahora son todas falsas, las que había antes son todas falsas, cada uno reescribe la propia lectura de la realidad y en base a la desconfianza y a la lucha intransigente de sector contra sector, yo digo, ¿qué país vamos a hacer? ¿Qué acuerdo vamos a llegar? Ninguno. Yo no entiendo de qué manera se puede salir de esta cuestión de conflicto permanente. Carlos, yo digo, estamos en un año electoral, ¿no? La democracia tiene eso, es el poder del voto. ¿Cuál es la lectura que va a hacer el gobierno después de este día? En un año electoral, ¿no? Faltando tampoco. Mi impresión es que, por un lado, las manifestaciones del sábado pasado le deben haber levantado bastante el ánimo. En segundo lugar, habrá que esperar a ver qué ocurre con las cifras reales del paro de hoy, del acatamiento del paro de hoy. Y en tercer lugar, habrá que ver qué pasa con la opinión pública ante la exhibición de aplicación del protocolo antipiquete hoy, o sea, del intento de demostrar que si había habido un acuerdo y que algún sector no lo cumplió, las instituciones cumplieron con su trabajo. Es decir, obligaron, por la fuerza en este caso. Otra cosa sería preguntarse quién inició, porque los piedrazos no partieron de la policía. Y esos señores que venían con lanzas, con un cuchillo en la punta, evidentemente venían a algo con esas armas. Y cuando se cita tanto la palabra represión ahí. Represión, que remite a otra Bueno, época, ¿no? sí, la palabra represión quiere decir literalmente eso. Yo reprimo algo, no es necesariamente negativa. Los aliados reprimieron a los nazis, y no estoy haciendo comparaciones. Estoy simplemente diciendo que reprimir por sí mismo no es cuando se reprime en exceso, como reprimían las dictaduras militares, como supo reprimir algún gobierno democrático, el primer peronismo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que quedarse con las palabras. Lo importante es saber si vivimos en una sociedad que tiene reglas, que esas reglas a la hora de un acuerdo las respeta todo el mundo, y que si no se respetan, las instituciones que se supone que están por encima de todos, las hacen cumplir. Esa es la cuestión. Nosotros no hemos llegado a eso nunca. Nuestro país es un país, y no hace falta ir a Suecia para comprobarlo. Cruzamos al Uruguay o cruzamos a Chile
Y ahí vemos que hay países con los mismos problemas que nosotros, en ninguna parte deja de haber corrupción o conflictos o crímenes, pero el problema es cuál es el nivel de acotamiento de eso, no ya de acatamiento, sino de acotamiento. ¿A qué espacio lo reducimos? De agotamiento. De agotamiento. Bueno, Margarita. Yo creo que tenemos que tender a la unión de todos los argentinos y preguntarnos también qué pasa con las paritarias, porque la justicia ordenó paritarias nacionales y el ministro de Trabajo y el ministro de... creo que de Educación, presentó un amparo, de Educación, ¿no? Presentó un amparo. ¿Por qué no paritarias libres? ¿A qué le tiene miedo al presidente? No, pero hay un problemita también. Hay un problemita Parece porque, que el Ministerio de Margarita, Trabajo es que tiene no una dependencia de economía. Es que no nos podemos unir nunca porque la jueza que toma la determinación también anda con una camiseta puesta de justicia legítima. Entonces, como no hacemos nada en pos de mejorar, todo lo hacemos en pos de lo nuestro, no tiene mucho sentido y por supuesto que van a apelar. Ahora después le preguntamos algo de los piquetes, porque es un día importante para usted, Pietrola, porque a partir de hoy por ahí le pusieron un límite y vamos a ir más tranquilos. Pero acá hay una jueza que es de justicia legítima. Pero no hubiera sido necesaria la intervención de la justicia. El gobierno acaba de iniciar juicio político y presenté un proyecto de ley apoyado por la Asociación Bancaria, que vino a una audiencia pública el lunes, que hicimos con la Asociación de Abogados Laboralistas, Palazzo y otros gremios, para defender a Arias Gibert y Marino, que son dos camaristas a los cuales se le inició juicio político por convalidar la paritaria bancaria. Estamos en una ofensiva del gobierno Macri contra la justicia que convalida un derecho del trabajador. ¿Qué es lo que están haciendo con la jueza Telis? Estoy diciendo que la jueza es de justicia legítima, cosa insólita en la Argentina. No le conozco camiseta a nadie. ¿No le conoce? Cuando hay un juez que falla a favor de los trabajadores, el poder republicano de Macri lo persigue. Muy grave. Perdón, ahora un minuto. Una cosita nada más. Un minuto, señora, sí, porque yo no, para mí el dato fundamental en todo esto, en lo que está aconteciendo, son las elecciones. Sí. Tenemos elecciones en muy pocos meses. Ahora, de acuerdo a esta situación, ¿cómo seguir? ¿El paro no sería mejor hacerlo en las urnas? Es decir, que esto se note en las urnas, Pietrola, porque de acuerdo a la Argentina que ustedes ven, Cambiemos va a sacar el 2-3% de los votos. Digamos, si la situación es caótica, si ya los argentinos llegamos al fin, al caos total, al que no podemos seguir avanzando, eso va a repercutir en las urnas, tiene que repercutir. Yo creo que va a haber una repercusión en las urnas. Va a repercutir, sin más paros va a repercutir. No cabe ninguna duda. Lo que creo negativo pero mientras tanto laburemos, salgamos adelante. La falsa grieta que se está armando hacia las urnas entre macrismo y kirchnerismo. Creo que el paro de hoy mostró la grieta entre el régimen de ajuste y la mayoría trabajadora que no quiere este ajuste, que alguna vez lo pague la banca, el capital financiero, las mineras, los que se llevan y se roban la Argentina. Entre ellos los que han fugado 12.000 millones de dólares durante estos 14 meses en que el país se ha endeudado sin que venga ninguna inversión. Pero vos no podés... Yo le tomo algo a Tetaz. Las inversiones no dejan de venir porque haya un piquete, al revés. Los inversores dicen, los inversores dicen, si hay paro, lo dijo el funcionario, lo dijo el funcionario, aunque te moleste Levinas, lo dijo el funcionario, porque muchas veces el capital financiero... No grite. No, es que quiero terminar una idea. Bueno, se victimiza siempre, a ver. Sí, vamos. El capital financiero dice, como dijo Tetaz, si están aplicando reformas que van contra los derechos de los trabajadores, seguro que va a haber lío. En ese país invirtamos. La realidad es que acá no vienen a invertir porque no quieren invertir en fierro, porque no están invirtiendo en Brasil, que tiene la peor recesión desde 1948. Entonces Macri le está mintiendo a los argentinos. A ver si en Venezuela otra vez. No, me parece que seguimos dando vueltas sobre un tema. Yo creo que efectivamente el gobierno no ha manejado bien la situación hasta ahora, mejoró en algunos rubros, como dice Tetaz. Me parece que el tema de los piquetes, que no solamente los piquetes, sino un montón de situaciones que hacen que la vida del ciudadano sea más compleja de lo que debía ser. Yo no pienso como Macri,
ni pienso que Macri sea la panacea ni siquiera me parece que sea un liberal, me parece que el liberalismo en la Argentina realmente nunca existió porque lo que se dice en liberal, las grandes empresas siempre vivieron de la teta del Estado. Así que un liberalismo en serio acá ni siquiera hubo, y yo no soy liberal, estoy más cerca de una posición como la de Gaveta de manera política. Pero sí creo que en tanto no entendamos que para poder llevar adelante un proceso donde las opiniones de todos, los poderes que cada uno representa y los intereses que cada uno se puedan sentar y negociar de manera real. Vuelvo a repetir una cosa que ya lo dijeron varios. Vos te imaginás, Macri es un empresario, hijo de empresario, y se tiene que sentar con un señor que representa los intereses de la clase obrera y que tiene un reloj, vuelvo a repetir, de 25.000 dólares encima y una campera de 8 lucas. ¿Qué conversación puede tener que no sea, che, ¿con cuánto arreglamos? Porque ¿de qué va a hablar? No. Entonces me parece que si vos tenés a una CGT que en su gran mayoría, por supuesto que hay gente honesta adentro y que está tratando de ir para adelante con algo, pero cuando vos tenés que negociar con esa gente, ya no es una negociación genuina, ya estás hablando un idioma que no es posible. Pero, Santiago, ¿puedo dar un poco de esperanza? Hace 2 semanas, en un acuerdo histórico con los petroleros, se acordó un nuevo régimen de trabajo para los petroleros. 2 días después, Techint anunció 2.900 millones de dólares de inversión en Vaca Muerta, que significan, Santiago, que cuando esté funcionando, la mitad de nuestras importaciones de gas las vamos a producir nosotros. Un acuerdo con ESMATA y los demás gremios para cambiar la cara de la industria automotriz hace 1 semana. Hace 2 días, con los textiles y los del calzado, también para salvar ese sector que está muy agredido. O sea, yo entiendo que en el medio de la confrontación política tengamos estas tensiones, pero yo lo que le aplaudo a Macri es que está caminando hacia el futuro, tomando los problemas, no solo con el matafuegos, sino resolviéndolos con mirada de largo plazo. Lo de Vaca Muerta con los petroleros, y acepto todas las contraindicaciones que tienen muchos dirigentes sindicales. Es absolutamente histórico y es un gran camino. Eduardo, sí, Carlos, por favor. Los convenios a la baja. Sí. Impresionante. A la generación de empleo. Sí, concepto uno solo. Recién Levinas hablaba del liberalismo y el neoliberalismo. El liberalismo cuida la propiedad y la libertad. El neoliberalismo, como gran parte de este gobierno, supedita el Estado al mercado. Ahí está la raíz de todos los conflictos, porque que hay una situación conflictiva social, la hay. Si no, esto no nació de un clavel del aire. Pero también la política y sobre todo el liderazgo del presidente debería ordenar, armonizar y equilibrar. Claro, pero para que vamos al próximo informe. Atención, porque vamos a ver las repercusiones después de todo el día de paro. Diferentes sectores se han expresado y aquí lo ves en Intratables. Informe en el aire ya, mirá.